Y la clave para este proceso, esta nueva ley de orden público que el presidente Petro ha bautizado como de seguridad humana, será el arquitecto de hoy, desde hoy, en la discusión en el Congreso de la República, que es el senador Iván Cepeda. Senador Cepeda, buenos días. Buenos días, Néstor. Gusto saludarlos. Senador y arquitecto de este proyecto, ¿qué cambia a partir de hoy? ¿Qué intenta cambiar, senador Cepeda, esta nueva ley de orden público? Pues el capítulo que tiene que ver con la paz en esa norma que tiene como característica que se renueva cada 4 años, pues es una formulación diferente de la política de paz, ya no como simplemente una política secundaria de un gobierno, sino como una política de Estado, es decir, como una política que concierne no solamente a todo el gobierno y a todas las carteras de gobierno, sino también a todos los poderes públicos, a todos los niveles del Estado y también a distintos gobiernos. Es decir, la paz pasa a ser una política central, una columna vertebral de la política del Estado colombiano. Ahora, eso tiene unas repercusiones claras en el ordenamiento de la institucionalidad de la paz y también en los compromisos que adquieren cada uno de los componentes de gobierno en desarrollo de esta política. Y se lo ejemplifico de la siguiente manera. Sí, señor. Se va a crear lo que se llama el Gabinete de Paz, que es una figura que corresponde a que cada ministro o ministra debe tener en su cartera pues unas responsabilidades y unas tareas y objetivos concretos frente a la política de paz. Y el presidente convoca de tiempo en tiempo un consejo de ministros para discutir cómo va el desarrollo de la política de paz del gobierno en su conjunto. Pero también hay una presencia de la oficina del Alto Comisionado mucho más fuerte en los territorios del país. Y eso a través de comisionados de paz que van a tener funciones regionales. A ver, hablemos de estos temas que son los temas de forma y de fondo. Gabinete de paz, ¿qué sentido, cuál es el sentido tiene si todavía no hay paz, doctor Cepeda? No, pero precisamente porque no la hay, o porque hay todavía esfuerzos que son insuficientes, porque sí hay un acuerdo de paz, Néstor, que fue firmado en el año 2016 y que debe ser implementado. Pues cada cartera debe adquirir un compromiso frente a eso. De hecho, ya hay carteras que en este gobierno tienen ese compromiso. Si usted observa, el canciller Álvaro Leiva habla de que el Ministerio de Relaciones Exteriores es un Ministerio de Relaciones Exteriores y de paz, es decir, tiene una política exterior del país que incluye la problemática o los asuntos relacionados con la paz de Colombia y en las relaciones internacionales. Pero de igual forma, eso debe ocurrir con otras carteras y es lo que queremos en este caso para impulsar una política, repito, de paz de Estado. Doctor Cepeda, con el proyecto de hoy, ¿se crean una especie de diálogos regionales? ¿Cómo va a ser en la práctica el tema de las órdenes de captura? ¿En dónde van a funcionar esos diálogos regionales? Bueno, diálogos regionales hay, pero diálogos con los grupos armados solamente habrá en mesas de conversaciones, en el caso de los grupos de carácter político, y en acercamientos a través de voceros designados por el gobierno y por grupos que estén al margen de la ley relacionados con economías ilícitas. Lo que se dice en el proyecto es que los comisionados regionales de paz y autoridades que sean explícitamente autorizadas o avaladas por el gobierno podrán desarrollar alguna clase de acercamientos para buscar que se resuelvan los problemas humanitarios de la acción humanitaria en los territorios. ¿Quién nombra esos comisionados regionales de paz? El presidente de la República nombra esos comisionados con la dirección del Alto Comisionado de Paz. Sí, y esos comisionados de paz instalan mesas de diálogo en esas zonas de ubicación temporal, que así las llama el proyecto. No hay tal cosa. No hay mesas
regionales de paz, eso no existe. Lo que existe... ¿Y para qué son las zonas de ubicación temporal? Sí, si usted me permite, con el mayor gusto le explico. Lo que sí existe son regiones de paz y sí habrá la posibilidad de desarrollar, repito, diálogos puntuales sobre la situación humanitaria que, entre otras cosas, Néstor, debo decirlo, ya se están dando. Sin ni siquiera que haya autorización del gobierno, es evidente que los mandatarios locales en muchas partes del país están sosteniendo ese tipo de diálogos. Ahora, esa situación, que es una situación que se les impone porque el Estado no ha hecho presencia en debida forma, pues obviamente hay que regularla y controlarla, y eso es lo que pretende el proyecto. Pero no le entiendo, senador Cepeda, me disculpa. Usted me dice que no va a haber diálogos regionales, pero después me dice que sí va a haber diálogos regionales de paz. Solamente con relación a los temas humanitarios, es decir, al alto al fuego, a la posibilidad de que los grupos armados dejen de reclutar menores de edad, a que se deje de sembrar minas en los sitios donde están ubicados los municipios y las zonas, las cabeceras municipales y los lugares habitados por las comunidades, a buscar que se acabe la posibilidad, las hostilidades entre grupos armados se den en lugares donde está la población civil, en fin. Ese tipo de acciones de carácter humanitario se requiere que evidentemente puedan ser de alguna manera las acciones humanitarias hechas con la participación de mandatarios locales. Pero ese tema que usted llama humanitario, desactivar minas, soltar secuestrados, esos son temas también militares. No he dicho que las autoridades vayan a desactivar minas. Lo que he dicho es que pueden adelantar acciones para que no se sigan produciendo implantación de minas en ese tipo de lugares. De hecho, eso está ocurriendo, ¿no? Es decir, sería ingenuo pensar que en municipios donde el conflicto armado ha llegado a un punto como el que ha llegado hoy, las autoridades no estén teniendo contactos con los grupos armados. Esa es una realidad hoy. Sí, senador Cepeda. Esa realidad es necesario de alguna manera tratarla. Sí. Estas zonas de ubicación temporal, este es el nombre que utiliza el proyecto. ¿Qué van a hacer? ¿Estos son pequeños ralitos, pequeños caguanes? No hay tal cosa. Hay regiones de paz en las cuales se va a desarrollar una política específica para que pueda desarrollar el Estado una acción tendiente a la paz. Eso es lo que va a haber. Por eso, pero serán unas zonas en donde se desarrollan estos diálogos regionales de paz, si le entiendo bien. Ya he dicho que consisten esos acercamientos. Tienen realmente una muy específica y muy clara destinación. Y repito, tienen que ver con esfuerzos humanitarios. Mesas de conversaciones, mesas de negociación, mesas en las cuales se pueda discutir los temas globales del conflicto, solamente habrá de manera nacional y dirigidas por el gobierno nacional. ¿Esas zonas, doctor Cepeda, de ubicación temporal, es donde levantan las órdenes de captura? No, en esos lugares, en las regiones de paz, no habrá despejes ni nada que se le parezca. Sí, doctor Cepeda, pero físicamente, trayendo un poco el ejemplo que en su momento se utilizó y lo que se hizo con las FARC, físicamente esto va a ser una zona donde va a haber grupos armados y la pregunta va enfocada si habrá civiles allí o fuerza pública. ¿Cómo se lo están imaginando ustedes estos puntos de zonas de ubicación temporal? Bueno, los hubo de hecho cuando se produjo en el proceso de paz anterior unas zonas en las cuales se concentraron los grupos armados para dejar las armas. Si usted se acuerda, cuando vino la parte final del acuerdo de paz, la guerrilla de las FARC se concentró en unos lugares para poder hacer el tránsito a la realidad, lo que se llamó las zonas veredales. Bueno, en ese momento es necesario para la concentración de esas fuerzas, una vez que han dejado las armas, la creación de esa zona. Sí, doctor Cepeda, pero es que esto fue, fíjese usted, esto fue al final con las FARC, cuando entregaron las armas. Hoy lo estamos haciendo al revés. No, ella ha dicho que se van a quedar desde ahora, eso no figura en ninguna parte. Además, ese texto que usted señala
no es una novedad, eso está en la ley 418. No, lo que hace el proyecto de ley no es crear un nuevo texto de toda la norma, sino simplemente introducir algunas modificaciones. Eso a lo que usted se refiere es parte de las normas que se utilizaron para desactivar lo que fueron los FARC, es decir, el momento de la creación de las zonas veredales. Sí, senador Cepeda, ¿cada grupo tendría una cuota? Es decir, ¿cuántas órdenes de captura le levantan a cada uno de los grupos que va a participar en estos diálogos? Pues dependiendo de qué tantas acciones haya. En el caso de él está claro que los negociadores de esa delegación tienen suspendidas las órdenes de captura. Si el día de mañana surge otra mesa de negociación, pues habrá que hacer lo propio. Sí, pero por ejemplo, al Clan del Golfo, a los jefes del Clan del Golfo, si se mete aquí, ¿también le levantan 9 o 10 órdenes de captura o cuántas? En el caso del Clan del Golfo no hay una mesa de negociación, Néstor. Se ha dicho claramente que allí lo que hay es un acercamiento. Las personas que van a ser parte de ese acercamiento no son parte de la organización, son personas delegadas por la organización, regularmente abogados, que no tienen en esa condición órdenes de captura porque son personas que no tienen antecedentes penales. Así se hizo en su momento cuando se desarrollaron esos contactos con el Clan del Golfo. La figura... Es decir, no son los comandantes o los jefes de estas organizaciones los que negocian directamente, sino son sus representantes los que hacen los acercamientos con el gobierno. Pero la figura de miembro representante ¿es solamente para una negociación política o para todos los procesos? No, en el caso de las delegaciones que tienen, en este caso, delegados plenipotenciarios para negociar, se aplica solamente para la negociación política. En el caso de las organizaciones que hacen parte de la delincuencia común y que están ligadas a las economías ilícitas, son representantes que, repito, no tienen ninguna clase de cuentas pendientes ante la justicia. Pero si son miembros, ¿la figura que crea la ley suya, la de hoy, no es miembro representante? No, es para las negociaciones políticas. Para los casos en los que hay un acercamiento ante la justicia, no son miembros. Son personas que son delegadas para interlocutar. Sí, doctor Cepeda, ¿y cuántos comisionados regionales de paz? ¿Es uno por departamento, uno por municipio, uno por zona geográfica? ¿Son 32.103 o 5? No, en este caso tiene que ver con las regiones en las que hay una situación más grave. Y en este caso pueden ser cerca de 10 regiones, ¿no? Y si quieres se las explicito. Las que están ubicadas en la frontera con Venezuela, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Pacífico Norte y el Pacífico Sur, las situaciones que hay en una parte de la costa Caribe, en los llanos orientales. En esos lugares es posible que existan comisionados de paz territoriales. Sí, eso le da a usted. ¿Han pensado cuántos en todo el país, doctor Cepeda, más o menos? Puede ser 9. 9. Sí, señor. Sí, en la zona de Venezuela, el Pacífico, el Caribe, me imagino. No en Venezuela, no. Son la frontera con Venezuela, sí, quiero decir. La frontera sí. Otro debe ser Arauca también, ¿no? Por supuesto, Arauca, Catatumbo. Antioquia. Es muy probable que el Bajo Cauca antioqueño, es muy probable que también esté la zona del sur de Bolívar, es muy probable que esté la zona del Chocó, del Urabá chocuano, la situación que hay en Cauca, Nariño, una parte del Valle del Cauca, lo que tiene que ver con el Meta, Guaviare, Putumayo. En esas zonas se requiere una presencia de una institucionalidad de paz. Doctor Cepeda, y si va a haber 9, para quedarnos más o menos con esa cifra, 9 comisionados regionales de paz, ¿cómo van a hacer para articularlos? ¿Quién los articula? ¿Quién es el jefe? 9 negociando con diferentes grupos. ¿Cómo va a funcionar en la práctica? No es cierto que esos 9 vayan a negociar con un grupo. El único que puede negociar es el alto comisionado de paz, y esos 9 funcionarios están a su cargo. Pueden adelantar, como lo he dicho ya, determinadas gestiones humanitarias, subrayo el asunto, humanitarias, pero no pueden crear una mesa de diálogo y de negociación, eso está claro.
Sí, doctor Cepeda, un tema final sobre esto. ¿Cómo va a ser la participación? Si va a ser un proceso con un alto nivel de regiones, muy regionalizado por lo que le estoy entendiendo, ¿cuál va a ser la participación de alcaldes y gobernadores allí? ¿Y cuáles los límites para esos alcaldes y gobernadores? Pues la que están teniendo en este momento tener autorización, porque la situación es la siguiente en esto. Los alcaldes de poblaciones en las cuales hay en este momento uno o varios conflictos armados no pueden sobrevivir si no tienen un cierto nivel de interlocución con esos grupos. Eso está ocurriendo. A cualquiera de esas zonas, usted podrá constatar que la única manera que tienen los alcaldes de estar enfrentando de una manera sólida fuerzas militares, esas circunstancias es hablar con los grupos. Y esa situación hay que atenderla. Ahora, ¿de qué manera se atiende? Facultando para determinado tipo de acciones a las autoridades locales. Sí, pero el director de orquesta sigue siendo el comisionado de paz o el presidente Petro. El director de orquesta es el presidente Petro y tiene un subdirector que es el alto comisionado para la paz. Y también el doctor Leiva, en su condición de canciller, pues obviamente también tiene unas funciones en eso. ¿Y por qué termina el canciller metido en estos temas tan de paz, tan internos, doctor Cepeda? Como lo he dicho, en el gobierno del presidente Petro, la política de paz es una política subsidiaria, una política secundaria. Es una política que concierne a todos y cada uno de los ministros y ministras del gabinete. Cada uno desde su perspectiva, por supuesto. Eso no significa que lo único a lo que se dedica cada cartera es a buscar la paz. Pero sí cada ministro debe tener una función y una tarea específica desde pues lo que tiene que ver con sus competencias para la paz. Sí. Doctor Cepeda, una pregunta final. Entrevisté esta mañana aquí al senador Humberto de la Calle, que ya tiene el proyecto en sus manos, y decía que a él le preocupa un poquito del tema de tiempos, que el gobierno Petro, más o menos es el sentido de lo que me dijo, está entregando mucho en el comienzo, a diferencia de otros procesos de paz, entre otras cosas, anunciar que no habrá extradición, que no habrá bombardeos, que no habrá operativos militares, etcétera, etcétera, que es tal vez darles mucho. Y hay un alto nivel de incertidumbre de cómo sería la negociación. ¿Se han preguntado ustedes ese tema de tiempos? Doctor Cepeda. Iván Cepeda, el autor de este proyecto que comienza hoy en discusión, en debate en el Congreso de Colombia.